Buenas tardes a todas, a todos. Pueden sentarse, por favor. Siendo las 14:22 del 5 de marzo de 2020, solicito al secretario general de este tribunal verifique si hay quórum para llevar a cabo la sesión que ha sido convocada. Le informo que se encuentran presentes las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Ambriz Hernández, Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente. Por ende, con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 8, fracción primera, del Reglamento Interior de este tribunal, certifico la existencia del quórum para sesionar válidamente. Toda vez que hay quórum, declaro abierta la sesión y le pido se sirva a indicar cuáles son los asuntos que se han listado para desahogarse en esta sesión pública. Con su venia, magistradas, magistrados, el orden del día para esta sesión pública se conforma con 13 proyectos de sentencia correspondientes a 11 juicios electorales y 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Al respecto, les informo que los datos de identificación de los asuntos a resolver, como son número de expediente, parte actora, autoridad responsable y, en su caso, para detenencia interesada, fueron debidamente precisados en el aviso publicado para tal efecto en los estrados de este órgano jurisdiccional. Es cuanto. Gracias, secretario. A continuación solicito a la licenciada Isenia Bravo Salvador dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución relativos a los juicios electorales 15, 39, 40, 43 y 54 que pone a consideración de este pleno la ponencia de la magistrada Alejandra Chávez Camarena. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el juicio electoral 15 de este año, promovido por Francisco Javier Butrón Rosete, en contra de la revaloración de los dictámenes de viabilidad y factibilidad emitidos en sentido negativo por el órgano dictaminador de la alcaldía Gustavo Amadero, respecto del proyecto para la consulta del presupuesto participativo denominado Salón para las Bellas Artes Atrapasueños. Los controvierte porque considera que se encuentran indebidamente fundados y motivados, pues no señalan de manera precisa y exhaustiva todas las razones de hecho y derecho que permitieron concluir sobre la inviabilidad técnica y jurídica de su proyecto. Asimismo, manifiesta que se incumplió con lo señalado en los lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por otro lado, indica que la falta de motivación y fundamentación de los actos impugnados, pues la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto a la viabilidad ambiental, financiera y de impacto de beneficio comunitario y público de su proyecto. Finalmente, argumenta la ilegalidad de los actos impugnados al no haber sido firmados por todas las personas integrantes de dicho órgano especializado. En el proyecto se propone, por un lado, declarar infundado el agravio relativo a la aplicación de los lineamientos, pues no existe obligación del órgano dictaminador de aplicarlos al no estar vinculado a ello. Esto derivado de la Ley de Participación Ciudadana de esta ciudad. Por otro lado, se propone declarar fundados los agravios relativos a la falta e indebida fundamentación y motivación. Lo anterior, ya que no se señala de manera clara y precisa las razones, motivos o circunstancias por las cuales no cumple los requisitos técnico-jurídico. Asimismo, porque con relación a los rubros de factibilidad ambiental, financiera y de impacto de beneficio comunitario y público, la autoridad responsable es omisa en pronunciarse respecto a su viabilidad. Y por cuanto hace a la falta de firmas, en efecto, no se firmó el dictamen por una mayoría simple de quienes tienen derecho a voz y voto. En tales condiciones, en el proyecto se propone revocar los actos impugnados y ordenar a la autoridad responsable la emisión de nuevos dictámenes en los que, en atención al principio de legalidad, determine de manera fundada y motivada la viabilidad o inviabilidad del proyecto de la parte actora y se firme por lo menos por una mayoría simple. A continuación, doy cuenta con el juicio electoral 39 de este año, promovido por Carla Malagón Puente y otras partes actoras, quienes controvierten el registro de María Isabel Flores López como aspirante a integrar la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial Flor de María, de la Demarcación Territorial Álvaro Obregón, en virtud de que, a su juicio, no cumple el relativo a la residencia, ya que reside en la Unidad Territorial La Herradura. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio, toda vez que la ciudadana cumplió a cabalidad los requisitos exigidos por la convocatoria, pues exhibió 2 comprobantes de domicilio y su credencial para votar con fotografía, de los que se advierte que el domicilio es coincidente entre ellos, los cuales pertenece a la Unidad Territorial Flor de María, aunado a que no exhibieron pruebas en contrario.
En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar el registro de la ciudadana como aspirante a integrar la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial Flor de María, perteneciente a la demarcación territorial Álvaro Obregón. Por otra parte, doy cuenta con el juicio electoral 40 de este año, promovido por Jessica García Acevedo, quien controvierte el registro de su candidatura para integrar la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial San Nicolás Totolapan, de la demarcación territorial La Magdalena Contreras, en virtud de que, a su juicio, la autoridad responsable debió registrarla en la Unidad Territorial Las Huertas, por ser el lugar donde manifiesta tiene su domicilio. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio hecho valer, en virtud de que la ciudadana cumplió a cabalidad los requisitos exigidos por la convocatoria para ser registrada en la Unidad Territorial San Nicolás Totolapan, pues exhibió 2 comprobantes de domicilio y su credencial para votar con fotografía, de los que se advierte que su residencia se ubica en dicha unidad territorial, no así en Las Huertas. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar su registro en la unidad territorial San Nicolás Totolapan. Por otra parte, doy cuenta con el juicio electoral 43 de este año, promovido por Lorena Guadalupe Andrade García, por medio del cual denuncia la supuesta omisión de dar trámite a la demanda de juicio electoral presentada el 11 de febrero del año en curso, en la Oficialía de Partes de la Alcaldía Iztapalapa, por medio del cual pretendía impugnar la revaloración de los dictámenes de viabilidad y factibilidad emitidos en sentido negativo por el órgano dictaminador de la referida alcaldía. Respecto al proyecto para la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, denominado Fortalecer el desarrollo social y cultural de niñas, niños y adolescentes como medio preventivo de delitos, violencia y o conflictos en su entorno. En el proyecto se propone tener por acreditada la omisión, ello en razón de que al día de la fecha no obra constancia que acredite que la responsable haya acatado lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal. No obstante, del análisis de los requisitos de procedencia de su demanda, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 4ª del artículo 49 de la Ley Procesal, consistente en la falta de oportunidad en la presentación del medio de impugnación que nos ocupa, al interponerlo después de 4 días. Lo anterior, en virtud de que se tiene certeza que el listado de proyectos dictaminados para la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 se publicó en los estrados de la Dirección Distrital 21 el 5 de febrero de 2020, por lo que si la demanda se presentó el 11 siguiente, es evidente su extemporaneidad al haber transcurrido más de 4 días. Finalmente, al haber quedado acreditada la omisión de la titular de la alcaldía Iztapalapa, se propone imponerle una amonestación pública. Finalmente, doy cuenta con el juicio electoral 54 de este año, promovido por Agustín Gómez Díaz, a fin de controvertir el oficio emitido por la Directora General de Participación Ciudadana de la Alcaldía Gustavo Madero, mediante el cual determinó extemporánea la presentación del escrito de declaración de 29 de enero de 2020 respecto al proyecto de presupuesto participativo denominado Cancha Multifuncional de la Unidad Territorial 7 Maravillas. En el proyecto se propone revocar el oficio controvertido y ordenar a la directora que, en su calidad de presidenta del órgano dictaminador, junto con el propio órgano, resuelvan el escrito de declaración respectivo, para lo cual deberán convocar al órgano dictaminador de la alcaldía. Lo anterior, porque la autoridad responsable indebidamente determinó la extemporaneidad del escrito de declaración, al no tomar en cuenta el acuerdo de ampliación de plazos aprobados por el Instituto Electoral, el cual se previó que para la fecha de presentación de los escritos de declaración era del 27 al 29 de enero del presente año. Por tanto, se propone ordenar al órgano dictaminador que emita un nuevo dictamen en el plazo señalado en la ejecutoria. Para ello, deberá realizar un análisis integral de la viabilidad del proyecto, exponiendo de manera puntual las razones y fundamentos. Una vez que realice lo anterior, dentro del plazo a que el órgano dictaminador emita la revaloración del dictamen, deberá notificarlo y enviarlo a la Dirección Distrital 2, así como informar a este órgano electoral la realización de los actos ordenados, remitiendo las constancias que así lo acrediten. Finalmente, la Dirección Distrital 2 de inmediato deberá gestionar para que se lleve a cabo la publicidad de los dictámenes conforme a lo establecido en la convocatoria. Son las cuentas, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, licenciada Bravo Salvador. Están a consideración de las y los integrantes de este pleno los proyectos de resolución de cuenta.
Magistrada Marta Mercado tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Estaba escuchando atentamente la cuenta de la secretaria. Me referiré concretamente al GEL 15-2020 y referiré brevemente sobre qué versa este asunto, toda vez que se dio cuenta de diversos. Concretamente, lo que se le analiza es la revaloración de los dictámenes de viabilidad y factibilidad del proyecto Salón para las Bellas Artes Atrapa Sueños de la GAM. Es un voto concurrente el que me permitiré emitir de no existir inconveniente respecto al tratamiento que se le da a un requisito de procedencia como es la definitividad y firmeza. Y desde luego lo haré con base a una línea que yo traigo ya que he manifestado en el GEL 50-2020 y en un asunto general AG 01-2020. Aprovecho para avisar y solicitar, si no existe inconveniente, insisto, la incorporación a la sentencia de este voto concurrente. Gracias, presidente. Gracias, magistrada Mercado. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Si no hay más intervenciones, señor secretario, en votación nominal consulta si son de aprobarse los proyectos. Sí, magistrado. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. A favor de todos los proyectos, de manera excepcional en el GEL 15, con un voto concurrente en los términos de lo referido anteriormente. Muchas gracias. Magistrado Armando Ambris Hernández. Voto a favor de todos los proyectos de la cuenta, excepto de los juicios electorales 15 y 40. En el juicio electoral 15 solamente acompaño los resolutivos primero y cuarto y voto en contra de los resolutivos segundo y tercero, por lo que atentamente solicito sea agregado el voto particular que formularé al respecto. En el juicio 40, con el debido respeto, voto en contra, por lo que solicito que se agregue el voto particular que haré llegar. Con gusto. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Buenas tardes. En relación al juicio electoral señalado como 43, mi voto es en contra del resolutivo tercero, en el cual se contempla una amonestación. Por los demás proyectos, mi voto es a favor con la solicitud de la inclusión de un voto concurrente en el GEL identificado como la clave 015. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Magistrada ponente Marta Alejandra Chávez Camarena. Son mi propuesta. Muchas gracias. Magistrado Gustavo Anzalo Hernández. A favor de los proyectos de resolución relacionados con los juicios electorales 15, 39, 40 y 43 y en contra del diverso 54. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, en el proyecto de resolución del juicio electoral 15, los puntos resolutivos primero y cuarto han sido aprobados por unanimidad de votos. En tanto, los puntos resolutivos segundo y tercero han sido aprobados por mayoría de 4 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así con los votos del colegiado Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente, con el voto en contra del magistrado Armando Ambris Hernández, con los votos concurrentes anunciados por la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el magistrado Juan Carlos Sánchez León. En el juicio electoral 039 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Respecto al juicio electoral 40, ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el colegiado Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente, con el voto en contra del magistrado Armando Ambris Hernández, quien anunció voto particular. En el juicio electoral 43, los puntos resolutivos primero y segundo han sido aprobados por unanimidad de votos, en tanto que el punto resolutivo tercero ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el magistrado Armando Ambris Hernández y usted, magistrado, con el voto en contra del colegiado Juan Carlos Sánchez León. Asimismo, el juicio electoral 054 ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Ambris Hernández y Juan Carlos Sánchez León, con el voto en contra de usted, magistrado presidente. Gracias, secretario. En consecuencia y dado el sentido de la votación referida por el secretario general, en los juicios de cuenta esencialmente se resuelve. En el juicio electoral 15 se revoca la revaloración de los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador de la alcaldía Gustavo A. Madero, en los que se determinó resolver en sentido negativo los proyectos de presupuesto participativo 0208 y 287. Se ordena al referido órgano dictaminador dar cumplimiento en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia y se vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que coadyuve en el cumplimiento a lo mandatado. Asimismo, se amonesta públicamente a la persona titular de la alcaldía Gustavo A. Madero en términos de lo razonado en la parte considerativa de dicho fallo. El juicio electoral 039 se confirma el registro de María Isabel Flores López como aspirante a integrar la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial Flor de María, demarcación territorial Álvaro Obregón.
en tanto que en el juicio electoral 40 se confirma en lo que fue materia de impugnación el registro de la candidatura de la ciudadana Jessica García Acevedo, llevado a cabo por la Dirección Distrital 33 del Instituto Electoral de la Ciudad de México para participar en el proceso de elección de la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial San Nicolás Tototlalpan, demarcación La Magdalena Contreras. Juicio electoral 43. Se acredita la omisión atribuida al titular a la persona titular de la Alcaldía Iztapalapa. Asimismo, se sobresee la demanda del juicio electoral promovida por Lorena Guadalupe Andrade García y se amonesta públicamente al órgano dictaminador de la referida alcaldía y a la persona titular de la misma, en términos de lo señalado en la parte considerativa de dicho fallo. Finalmente, en el juicio electoral 54, se revoca en lo que fue materia de la impugnación el oficio 176/2020 de la Directora General de Participación Ciudadana de la Alcaldía Gustavo Amadero, mediante el que informó sobre la presentación extemporánea del escrito de aclaración de 29 de enero de 2020. Se vincula y se ordena al órgano dictaminador dar cumplimiento en términos de lo señalado en el apartado de efectos de esta sentencia, y se vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México que coadyuve en el cumplimiento a lo mandatado en este fallo. A continuación, solicito a la licenciada Itzel Correa Armenta dé cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios electorales 042-055 de este año que presenta la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 42 y 55, ambos de este año, promovidos por Andrea Susana Guerra López y Miguel Maciel Segura, mediante los cuales controvierten a distintas personas registradas para integrar la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial Lomas de Chapultepec, demarcación Gustavo Amadero, y la Unidad Territorial La Concepción, demarcación La Magdalena Contreras, respectivamente, tomando en cuenta lo siguiente. En los proyectos que se somete a su consideración, se advierte que el 17 de febrero de 2020, las direcciones distritales 1 y 33 emitieron los dictámenes correspondientes, resultando procedentes los registros de las personas aspirantes a integrar la COPACO hoy impugnados. En lo medular, las partes actoras aducen que las personas referidas son inelegibles para ocupar un cargo en dicha comisión, en razón de que incumplen el requisito previsto en el artículo 85, fracción quinta de la Ley de Participación Ciudadana, al laborar en las respectivas alcaldías, lo que coloca a las personas promoventes en desventaja para competir por un espacio. En las propuestas se sostiene que si una persona que participa en el proceso electivo no cumple alguno de los requisitos previstos en la normativa, la parte promovente debe aportar los medios de convicción suficientes para acreditarlo. Efectivamente, quedó demostrado que ambas personas laboran en la respectiva alcaldía, no así que tuviera bajo su responsabilidad programas sociales, lo que impediría su elegibilidad. Por ello, se consideran infundados los motivos de inconformidad y, en consecuencia, se propone confirmar los registros impugnados. Son las cuentas, magistradas, magistrados. Gracias, licenciada Correa Armenta. Están a consideración de ustedes los proyectos de resolución que pone a su conocimiento la ponencia a mi cargo. Si no hay observaciones, le pido, por favor, secretario, que recabe la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor de los dos proyectos. Muchas gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. A favor de los proyectos. Muchas gracias. Magistrado Armando Ambris Hernández. A favor de ambos proyectos. Le agradezco. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor de los dos proyectos de cuenta. Muchas gracias. Magistrado ponente Gustavo Anselmo Hernández. A favor de los proyectos. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de resolución de los juicios electorales 042 y 045 y 055 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios electorales 42 y 55 de este año, esencialmente se confirman en lo que fue materia de la impugnación los actos reclamados en los expedientes referidos en términos de lo señalado en la parte considerativa de los fallos aprobados por este Pleno. A continuación voy a solicitar al secretario general que, dado el sentido de resolución que se propone, sea él quien dé la cuenta de los juicios electorales 048, 051, 059 y 063, así como los diversos juicios de la ciudadanía 17 y 18, todos de este año, que las ponencias de las magistradas Alejandra Chávez, Marta Leticia Mercado y un servidor ponen a consideración del Pleno. Con su autorización, magistradas, magistrados,
En primer término, doy cuenta del juicio electoral 048 de este año, promovido por Agustín Gómez Díaz, contra la omisión del órgano dictaminador de la alcaldía, Gustavo A. Madero, de dar trámite a la demanda presentada a fin de controvertir el oficio 176/2020 de la directora general de la citada alcaldía, mediante el cual informó sobre la presentación extemporánea del escrito de aclaración del proyecto de presupuesto participativo cancha multifuncional de la unidad territorial Siete Maravillas. En el proyecto de cuenta se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 49, fracción 13ª, en relación con el 50, fracción 2 de la Ley Procesal Electoral Local, consistente en que el juicio ha quedado sin materia, pues la pretensión de la parte actora ha sido colmada, toda vez que el medio de impugnación respecto al cual señala la omisión de dar a trámite fue recibido en ese tribunal el 25 de febrero y turnado con la clave TSDMX-GEL-054/2020. Por ende, ha desaparecido la materia de impugnación al haberse remitido con el trámite correspondiente. A continuación doy cuenta de los juicios de los siguientes asuntos. Juicio electoral 051, promovido por Maribel Roldán Jiménez, contra los dictámenes de viabilidad y factibilidad emitidos por el órgano dictaminador de la alcaldía Iztacalco respecto de los proyectos Solidaridad con los Vecinos, primera y segunda etapa. Por lo que hace el juicio electoral 063, promovido por Ángel González Taboada y otras personas, contra el dictamen de la Dirección Digital 01 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la solicitud de registro de candidatura de Estela Ramos Flores para participar en el proceso de elección de la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial El Arbolillo 1, demarcación Gustavo Madero. Y por lo que hace a los juicios de la ciudadanía 017 y 018, promovidos por Yajaira Guadalupe Francés Quintero y Lucía Candia Ramírez Galván, contra los dictámenes de la Dirección Digital 33 del referido Instituto Electoral, emitidos en el sentido de determinar improcedentes sus registros como aspirantes a integrar las comisiones de participación comunitarias de las unidades territoriales San Jerónimo Aculco-Lídice y San Nicolás Totolapán, respectivamente. Al respecto, las magistraturas instructoras advierten que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 49, fracción 4, en relación con los diversos 41 y 42 de la Ley Procesal Electoral Local, pues las demandas que dieron origen a los presentes juicios fueron presentadas de manera extemporánea, ya que todos los medios de impugnación se deben interponer dentro del plazo de 4 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable. De las constancias que oran en autos, los dictámenes controvertidos se fijaron en los estrados de las direcciones distritales responsables. Por lo que hace el juicio electoral 051 fue el 28 de enero y en el resto de los proyectos de la cuenta el 18 de febrero del año en curso. De ahí que el plazo para presentar los escritos de demandas transcurrió en el primer caso del 30 de enero al 2 de febrero y en los demás asuntos del 20 al 23 de febrero siguiente. Por ende, al promoverse los escritos hasta el día 27 y 28 de febrero respectivamente, es evidente que se hizo fuera el plazo previsto para tal efecto. Asimismo, en los juicios de la ciudadanía 017 y 018 no pasa desapercibido que lo procedente era analizar las controversias en la vía del juicio electoral para su sustanciación y resolución. Sin embargo, atendiendo a la conclusión a la que se arriba, se tiene que a ningún fin práctico había conducido el reencauzamiento. Finalmente doy cuenta del juicio electoral 059, promovido de manera anónima contra la candidatura de Francisco Javier Contreras Ibáñez a la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial Santa Fe, Unidad Habitacional de la Demarcación Territorial Álvaro Obregón. En el proyecto de cuenta se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 49, fracción 11 de la citada ley procesal, que establece que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se omita señalar el nombre y la firma autógrafa o huella digital de la parte promovente. Al respecto, en el presente asunto no solo hace falta la firma de la parte actora en el escrito de demanda, sino que el mismo fue presentado de manera anónima, lo que incumple con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la ley procesal, consistentes en mencionar el nombre de la parte actora, señalar domicilio en la Ciudad de México y hacer constar la firma autógrafa o huella digital del promovente. Por lo que, aun cuando esta autoridad, en aras de garantizar el principio constitucional de la tutela efectiva, pretendía realizar una prevención a la parte promovente, se encuentra imposibilitada para hacerlo ante la omisión de señalar un domicilio o el nombre de quien promueve. De lo expuesto anteriormente, se propone el desechamiento de las demandas.
magistradas, magistrados, es la cuenta. Magistradas, magistrados, está a consideración de ustedes los proyectos de cuenta. Por favor, secretario, en votación nominal consulte si son de aprobarse las propuestas. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor de todos los proyectos. Muchas gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. A favor de todos los proyectos. Agradezco. Magistrado Armando Ambriz Hernández. A favor de todos los proyectos. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor de los 6 proyectos de cuenta, secretario. Muchas Gracias. gracias. Magistrado Gustavo Anzalo Hernández. A favor. Agradezco. Magistradas, magistrados, los proyectos de resolución de los juicios electorales 048, 051, 059 y 063, así como los juicios de la ciudadanía 017 y 018, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En esas condiciones, en los juicios de cuenta por parte del secretario general, esencialmente se resuelve, se desechan de plano las demandas presentadas por las partes actoras por las razones señaladas en la parte considerativa de dichos fallos. Señor secretario, sírvase a informar si hay algún otro asunto que esté listado y deba desahogarse en esta sesión. Magistradas, magistrados, les informo que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día. Al no haber más asuntos que desahogar, siendo las 14:48 del 5 de marzo de 2020, damos por concluida esta sesión pública. Muchas gracias a todas y a todos.